la Casa de los Profesionales de la Medicina en Zaragoza, pues llena de gente o prácticamente llena. Y la verdad es que ha sido una sorpresa muy grata, porque de ninguna manera esperaba yo esta tarde esto. Realmente, lo digo con humildad, no sabía que se iba a llevar a cabo esta conferencia. Así, esto me sirve también para anticipar un poco la disculpa de que realmente, lamentándolo mucho, no me podré quedar, porque me parece interesantísimo el tema. Pero bueno, cuando me lo han comentado, que Asemella, que la conocía pues, a través de la Organización Médica Colegial, la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas de España, cuya presidenta Carmen Fernández pues, nos acompaña esta tarde. Tenemos el grandísimo honor, es la promotora un poco de la conferencia, el que esté aquí con nosotros, pues ha sido una sorpresa tremenda, ¿no? Y luego, además, el poder ver pues, gente, por una parte, conocida, algunos, pero luego a mucha gente que no conozco y tengo el placer de poder saludarles, ¿no? Saludaros y daros la bienvenida, eso sí, a todos, pues a esta casa, como digo, que es la casa no ya solo de los médicos, sino también de todas las personas que quieren acompañarnos, que en un momento dado, pues cualquier tipo de acto que organizamos, jornada científica, acto cultural, lo que sea, pues que si tienen conocimiento de que se va a llevar a cabo, se va a realizar y les apetece, pues aquí tienen su casa. Es decir, que a veces el hecho de ser colegio de médicos parece que produce un cierto distanciamiento, no se sabe si se puede entrar, si no, si la entrada es libre. Bueno, aquí todo el que venga en son de paz, pues tiene totalmente la puerta abierta para lo que quiera y para lo que aquí nos tiene, ¿no? Me llamo Javier García Tirado, me presento, soy el presidente del Colegio Médico, el presidente de la casa y, como digo, bueno, pues ha sido un auténtico e inesperado placer. Estoy convencidísimo de que van a disfrutar mucho. La verdad es que la medicina es una ciencia que tiene muchísimo de arte y de humanidades. Yo creo que realmente si últimamente estamos mucho más aducidos por la tecnología, la tecnificación, tal, la ciencia, la parte un poco más fría y dura del arte de la medicina, pero la parte de arte no debemos olvidarla nunca. Yo creo que al final nos hace un poco realmente el estar cerca de las personas, el poder llevarles un poco nuestro conocimiento, esa ciencia, esa tecnología, la forma de realmente de transmitirla, pues yo creo que estoy convencido de que tiene que ser a través de eso, del arte, de lo que es un poco la escritura, la música, la pintura. Hay además una corriente muy importante ya desde hace unos años de humanización de la medicina, que viene a ser un poco esto, ¿no? Vamos a despojar esa medicina descarnada, tan científica, tan tecnocrática y tal, y vamos a recuperar también un poco la cercanía con el paciente, ese contacto directo, y en esto lo que son las artes, ¿no? y las ciencias es algo que tienen que formar un binomio indisoluble. Yo creo que todos los profesionales no podemos olvidar eso. Y prueba de esto es que realmente pues hay muchos más médicos de los que luego aparecen en las asociaciones o de los que luego se dan a conocer, que tienen esa vocación, ¿no? Esa vocación por alguna forma de expresión artística. En este caso, pues también ha sido una enorme sorpresa. También José María no sabía que tenía también esta vocación como escritor. He tenido el placer de conocerlo personalmente, aunque a su hermano aquí presente nos conocemos de hace muchos años, porque tenemos afinidad por la especialidad. Y realmente, bueno, pues estoy convencido de que va a ser una conferencia muy enriquecedora, muy interesante. Como repito, lamento no poder quedarme. Se va a quedar grabada, se está grabando y estará a disposición también pues, en el canal de YouTube del colegio. Y ya sin más dilación, pues cedo la palabra a Carmen Fernández, que es la presidenta, como digo, de Asemella, promotora del acto. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias como presidenta de Asemella al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y a su presidente por esta cariñosa acogida y, bueno, por dejarnos acogernos para poder celebrar el discurso de ingreso en la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas del doctor José María Pérez Trullén. Bueno, es un placer para mí estar en esta ciudad tan hermosa de Zaragoza, a la que siempre me he sentido muy unida desde mi primera visita, cuando de muy pequeña, pues mis padres me trajeron desde Madrid aquí a ver a la Virgen del Pilar.
Querría decir, en primer lugar, pues 2 palabras acerca de Asemella, la asociación que ahora me cabe el honor de presidir, que es muy antigua y tiene mucho prestigio y lleva ya muchos años uniendo el humanismo con la medicina. Bueno, deciros que a ella han pertenecido médicos humanistas de la categoría de Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Laín Entralgo. Y me gustaría, sobre todo aprovechando esta ocasión que hoy se me brinda, poder invitar a todos los compañeros médicos del Colegio de Zaragoza con inquietudes humanísticas a unirse a nosotros, como ha hecho ya el doctor Pérez Trullén, para que puedan compartir en nuestra asociación todas sus inquietudes culturales en los distintos campos que unen la medicina con el arte, pues como la literatura, la pintura, la escultura o la música. Bueno, los discursos de ingreso en nuestra asociación son, como el que vamos a celebrar esta tarde, son realmente la columna vertebral de Asemella. Por eso para nosotros tienen siempre un significado muy característico y sobre todo toman una connotación muy especial cuando se celebran fuera de nuestra sede de la Organización Médica Colegial en Madrid, porque esto implica que nuestra sociedad crece y que se expande más cada día. Y mi deseo, y el de toda la actual Junta Directiva, es que los discursos de ingreso de los nuevos asociados, a poder ser, se realicen como este, preferentemente en la ciudad donde resida el compañero que pronuncia el discurso, para que pueda compartir este acto tan entrañable con sus familiares, amigos y compañeros. Bueno, en las ceremonias de ingreso, como la de hoy, nuestros asociados se convierten en miembros numerarios de Asemella y cada discurso tiene siempre unas características y un significado diferente, que depende fundamentalmente pues, del carácter, de la trayectoria médica, de la especialidad, bueno, y sobre todo de las inquietudes artísticas del nuevo asociado. Y como no, el discurso de esta tarde va a tener unas connotaciones muy especiales, derivadas de las inquietudes artísticas del que ya va a ser nuestro nuevo asociado numerario, el doctor José María Pérez Trullén. En su solicitud de admisión en nuestra asociación nos decía que era un gran amante de las ciencias y las letras y ávido lector desde su infancia y que estaba interesado en formar parte de Asemella para poder compartir sus inquietudes humanísticas con todos sus compañeros médicos. Entonces, el acto de lectura del discurso de ingreso se va a celebrar, como siempre es costumbre en nuestra asociación, y se va a hacer de la siguiente manera. En primer lugar, el doctor Calvo Ruata, de la Fundación Goya Aragón, va a hacer la presentación del conferenciante. A continuación, el doctor Pérez Trullén va a leer su discurso de ingreso, al que después pues yo tendré el honor de contestar. Y ya no quiero restar más tiempo al acto, por lo que cedo la palabra al doctor Calvo Ruata, de la Fundación Goya Aragón, que va a realizar la presentación de nuestro conferenciante, dar de nuevo las gracias al Colegio de Médicos de Zaragoza y a su presidente, y sobre todo a todos vosotros por acompañarnos esta tarde en esta ceremonia de ingreso. Buenas tardes. Señora presidenta de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, señoras, señores, don José María Pérez Trullén, aquí presente en la primera fila, me ha hecho el honor de invitarme a presentarlo en este acto, lo que desde luego voy a hacer muy a gusto. Y lo voy a hacer empezando primero por dar la bienvenida a todos ustedes, que seguro que entre ustedes hay muchos amigos, compañeros de profesión, familia del conferenciante. Y empiezo también por avanzarles que el discurso que van a escuchar, sin duda lo van a escuchar con mucho interés, porque es realmente atractivo el tema que lo incluye. Y lo es interesante por un doble motivo, o se sustenta en un doble motivo. Primero, por la calidad académica del conferenciante. Y en segundo lugar, por lo sugerente que es el tema en sí, como lo podrán comprobar en los minutos que seguirán. Calidad académica del doctor Pérez Trullén. Y realmente debería decir del doble doctor Pérez Trullén, porque es doctor en medicina, pero es que también lo es doctor en historia del arte, cosa que es poco común. Que yo recuerde, creo que solo un amigo mío tiene un doble doctorado, pero es un caso raro de ver, un doble doctorado. Bien, en cuanto a esa primera condición de doctor en medicina,
Hay que decir que su tesis doctoral la desarrolló en la muy prestigiosa y antiquísima Universidad de Bolonia. Parece ser que es la primera universidad fundada en Europa, ya por el siglo XI nada menos, donde no solo desarrolló y leyó esa tesis doctoral, sino que además obtuvo con ella el premio extraordinario y además también el premio Vittorio Emanuel II con esta tesis doctoral. Y bueno, a partir de aquí podríamos sumar todos los méritos médicos, profesionales que quieran, que son muchísimos, por decir algo. Su especialidad en neurología, en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, haber sido durante muchos años profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, en el Departamento de Psiquiatría, su condición desde el año 2011 de jefe de la sección de neurología en el Hospital Rollo Villanova de esta ciudad. Y, en fin, numerosísimas publicaciones, asistencias a congresos, conferencias y otras actividades académicas relacionadas con su especialidad, que es, como digo, la neurología. Pero yo, en realidad, lo que quiero reparar más es en otro grupo de conferencias, en otro grupo de publicaciones que también ha protagonizado nuestro conferenciante, que es un grupo más singular y que está estrechamente relacionado con la disertación que hoy nos va a dar. Es decir, que se derivan directamente de ese segundo doctorado al que he hecho alusión. Doctor en Historia del Arte, como digo, por la Universidad de Zaragoza, con una tesis que tuvo el siguiente título. Y lo digo porque me parece interesante hacer mención expresa de la misma. Es Psicopatobiografía de Francisco de Goya, influencia sobre su creatividad y su obra. Bueno, esto pues nos revela esa otra alma que tiene el doctor Pérez Trullén, además de su alma médica, que es su alma humanista o humanística, que además es un alma humanista de anchos intereses. A mí me llamó la atención, ya hace unos días hablando con él, como por ejemplo me hablaba de su admiración hacia uno de los grandes intelectuales de la historia francesa, que es Michel de Montaigne, por ejemplo. Pero de una manera más precisa, su alma humanista la ha volcado en el campo de la historia del arte y de manera muy particular en la figura de nuestro gran pintor universal, que es Francisco de Goya, como ya hemos visto en el propio título de su tesis doctoral. Bueno, pues con este muy breve esbozo que estoy haciendo del conferenciante, lo que reitero, lo que ya les anunciaba desde el principio, y es el interés que va a tener el discurso que nos va a dedicar, que vamos a escuchar, que tiene por título El autorretrato de Goya con Arrieta, allí presente en la diapositiva, : reflejo patobiográfico y símbolo del acto médico. Yo además también quiero subrayar lo sugerente que resulta que este discurso se pronuncie aquí, en este foro de médicos humanistas que hoy nos acoge, que es la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, y precisamente para tratar sobre su discurso de ingreso en dicha asociación. Yo quería también decirles que estudiar el arte, sí lo digo, de Goya, tiene un plus especial que muy pocos artistas comparten, por lo menos hasta el siglo XIX. Un plus especial que consiste en que en él se da, como en otros pocos selectos, la doble condición de tener una obra compleja, una obra muy variada, una obra polisémica, compleja, como digo, y por otro lado, tener una información bastante notable acerca de la trayectoria biográfica, acerca de la biografía de Goya. Así que tenemos la suerte de las dos cosas, de contar con una gran producción compleja de un artista importantísimo, pero a la vez saber bastante de su trayectoria biográfica. Y esto lo que ha permitido es explorar la dimensión creativa de Goya con una profundidad que es poco habitual en la historia del arte. Y que ha dado como resultado eso que podemos llamar una hipertrofia historiográfica, a veces excesiva, bueno, muchas veces fuera de lugar, pero todo se acumula, evidentemente, una hipertrofia historiográfica que además no cesa y que sigue en crecimiento. El autorretrato de Goya,
con el doctor Arrieta, como van a ver, va a ser un buen botón de muestra de lo que da de sí el estudio de la obra de Goya y de Goya como artista. Van a ver cómo el doctor Arrieta fue una suerte de santo, tal y como aquí se nos lo representa, es como una suerte de santo laico que obró, podemos decir, el milagro de hacer que Goya, que ya era anciano en esta época, en el año 1819, todavía pudiera seguir aprendiendo, todavía pudiera seguir creando durante casi un decenio más. Y bueno, pero aquí me quedo, porque no invado más el terreno que le va a ocupar a nuestro conferenciante, el doctor Pérez Truyen, y sobre esta pintura, que por cierto, como muchas otras pinturas de Goya, pues ha emigrado a los Estados Unidos de América y concretamente esta se encuentra en Minneapolis, en el Minneapolis Art Institute, en los Estados Unidos. Así que, con la venia de la presidenta, la doctora Carmen Fernández, paso la palabra a nuestro conferenciante, el doctor Pérez Truyen. Buenas tardes. Voy a proceder a leer mi discurso de ingreso en la Asociación Médica de Médicos, Escritores y Artistas, ASEMEYA, titulado, como habéis visto ahí, El autorretrato de Goya con Arrieta, reflejo patobiográfico y símbolo del acto médico. Antes de iniciar este discurso, quiero mostrar mi agradecimiento a mi familia, especialmente a Marisa, esposa, amiga y compañera, en el camino de la vida por su apoyo y paciencia, a mis hijos Ignacio, Javier y Victoria, y a mi hermano Alfonso, al doctor Ignacio Calvo Roata, de la Fundación Goya Aragón, por tan amable presentación y por sus acertados consejos artísticos, y a la doctora Carmen Fernández Jacob, presidenta de ASEMEYA, que desde mi conferencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid me propuso el ingreso en esta asociación y ha tenido la paciencia y la amabilidad de acompañarme en esta trayectoria. No puedo olvidarme de mis enfermos, de los que siempre aprendo, y de todos los aquí presentes que por mi amistad u otro motivo habéis sacado tiempo para acompañarme en este acto. Y finalmente, recordar los ausentes, porque hay ausencias que siempre se notan. Don Francisco José de Goya y Lucientes nació en Fuentetodos el 30 de marzo de 1746 y falleció en Burdeos el 16 de abril de 1828. Su infancia y juventud se han rellenado de leyendas y fantasías forjadas por sus primeros biógrafos, fruto de la imaginación y el efecto escénico muy al gusto de los autores románticos. Inició sus estudios artísticos con Luzán, pero en realidad fue un autodidacta que aprendió de Velázquez y Rembrandt, siendo su principal fuente de inspiración la naturaleza, la autorreflexión y la imaginación. Fue una persona inteligente, imaginativa, con gran capacidad de abstracción, introspección y observación. De una compleja personalidad y psiquismo y poseedor de un pensamiento crítico, liberal, racionalista y anticlerical, un ilustrado. Sus rasgos psicológicos, unidos a sus profundos conocimientos de emblemática y de alegoría y gusto por lo simbólico, hacen que algunas de sus obras sean tan críticas que resulten muy difíciles de entender. Es un artista fundamental en la historia del arte, el último de los grandes maestros y el primero de los modernos, pero también el más español por reflejar nuestro carácter. Fue un visionario en su planteamiento del arte y por lo que nos enseñó de la sociedad, del hombre y de la naturaleza, que interpretó con su mente y su ojo crítico al que nada escapaba. Quiso ser moderno y lo fue tanto que, según la fuente Ferrari, tardaremos mucho tiempo en comprenderlo completamente. Rompió con los cánones artísticos imperantes en la época, sobre todo con el rígido academicismo, y anticipó muchas corrientes del siglo XIX y del siglo XX, resultando difícil de encuadrarle en algunas de ellas, porque todas le reconocieron como un genio y uno de sus maestros, admirando su uso del color, su enérgica y suelta pincelada, la eliminación del detalle y su audaz composición. Si entre sus más de 2.220 obras, entre pinturas, grabados, dibujos, tuviera que elegir 5,
Estas serían El Capricho 43, El sueño de la razón, por su profunda reflexión y sinceridad creativa. Los fusilamientos del 3 de mayo, por reflejar su patriotismo y amor a la libertad, y ser un cuadro dinámico del modo vivencial de enfrentarse los españoles a la muerte. El autorretrato con Arrieta, por lo que luego explicaré. El perro semihundido, por tener una gran abstracción con escasos recursos pictóricos y su importante mecanismo proyectivo. Y finalmente, El dibujo aún aprendo, por su esfuerzo en mantener su creatividad hasta el final y su lucha contra la apatía. En todas estas obras, la imagen trasciende la realidad aparente y está dotada de una importante carga simbólica. Mi interés por Goya surgió hace muchos años al observar el autorretrato mencionado, que no deja indiferente a nadie, y menos a un médico. Posteriormente, supe que el episodio médico de 1819, al que hace referencia, no había sido el único, ni el más importante, dado que en 1793 había presentado otro más grave. Qué naturaleza la de Goya, que superó ambos y alcanzó 82 años en plenitud de facultades creativas. Esto me hizo reflexionar sobre su posible enfermedad y cuestionarme cuál fue la causa y cómo influyó en su creatividad y, en el caso concreto del episodio de 1819, por qué se autorretrató en una situación tan poco favorecedora. Estas preguntas me motivaron a estudiar su compleja biografía y, conforme me adentraba en ella, fui conociendo su obra, que cautiva y seduce con su estilo y profundidad. Fruto de ello fue mi tesis doctoral en Historia del Arte titulada Psicopatobiografía de Francisco de Goya, influencia sobre su creatividad y su obra, dirigida por la profesora Mari Carmen Lacarra y el profesor García Huatas. Muchos pintores han realizado retratos de sus médicos, algunos con sus médicos, escasos de su enfermedad, pero solo este refleja el momento de agonía del pintor ante su médico. Esta obra integra perfectamente la opinión de don Santiago Ramón y Cajal, que decía: toda obra grande en arte como en ciencia es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. Obra de Stefan Zweig, para quien los dos caminos para la creatividad artística son la ardiente inspiración o la fría reflexión, porque este autorretrato se fundamenta en la existencia de una emoción, el agradecimiento a Arrieta, una idea o fría reflexión, la grandeza del acto médico, y una ardiente inspiración, la impresión vivencial de su memento mori o el ars moriendi. El arte, que es corazón y cerebro, busca generar una experiencia sensoperceptiva estética, pero sobre todo psíquica, que conecte con el observador. En esto radica el verdadero poder de atracción y que el artista sea un genio. Y para comprenderlo, hemos de situarnos en su misma disposición mental. Por ello, el autorretrato, como posible proyección del pensamiento y emociones, puede ser una ventana de acceso a la mente del artista. Idea ya recogida en el aforismo italiano «Oggi di pintore dipinge sé» y expresada por autores como Filón, las obras de arte dan a conocer a su creador, Ficino, en la pintura la mente se expresa y refleja, o el propio Leonardo da Vinci, para quien cada defecto de la pintura sigue el mismo defecto de su autor. Mi objetivo es que nos acerquemos al psiquismo de Goya y a su reflejo en esta obra, cuya primera referencia fue publicada en 1835 en El artista por Valentín de Calderera. Perteneció inicialmente al propio Arrieta, pero tras diversos cambios fue adquirida en 1952 por la Fundación Ethel Morrison van der Leep para el Instituto de Arte de Minneapolis. Dado que este autorretrato refleja la íntima unión entre el médico y el enfermo, entre el arte y su patos, entre el artista y entre el arte y la medicina, la he elegido para mi discurso de ingreso en Asemella. Primero comentaré una serie de generalidades del cuadro, composición, descripción, estilística, cromatismo, para luego pasar a hablar de su importante defensa de la medicina y finalmente haré una aproximación diagnóstica del proceso de 1819. Espero compartir el interés y emoción que como aragonés siento por Goya, mostrando un genio complejo, inteligente e imaginativo, con sus luces y sombras, sus contradictorios cambios estilísticos y su patobiografía, y que su conocimiento nos acerque a su mente y a su proceso creativo. Quiero que lo interioricen y lo sientan, para que de este modo puedan conectar con Goya,
porque el artista es mucho más que su obra. Este cuadro muestra la influencia especialmente simbólica de otras obras de Goya, como San Francisco de Borja y El moribundo impenitente, y El capricho 43, El sueño de la razón, y en menor medida con La piedad y con dos cuadros religiosos, Jesús en el huerto de los olivos y La última comunión de San José de Calasanz, y con otras obras con menor relación y que por no extenderme no mencionaré. En San Francisco de Borja y El moribundo impenitente, clara expresión de Lars Moriendi, hay unas figuras fantasmagóricas y atormentadas que recuerdan las del fondo de este autorretrato. San Francisco de Borja aparece como salvador del alma enferma mediante la sangre de Cristo crucificado, frente a Arrieta, salvador de Goya, enfermo mediante un tónico rojizo. Respecto al capricho 43, encontramos en ambos su autorretrato con una disminución de la conciencia por sueño en el capricho y por la enfermedad en el cuadro, que generan monstruos oníricos o febriles como expresión de miedos o de fantasías a los que se opone en vigilante protección la razón en un caso y Arrieta en el otro. Muestran la dualidad de su fuente de inspiración, su sueño controlado por la razón versus la enfermedad controlada por la medicina, y contraponen la eterna dicotomía entre el bien, razón, salud y el mal, superstición y enfermedad, con el triunfo de los primeros. Sin embargo, mientras en el capricho 43 Goya adopta una postura activa protegiéndose con sus brazos, en su autorretrato es pasiva y se deja proteger por Arrieta. Este autorretrato sería la transición entre el mundo onírico del capricho 43 y el mundo inconsciente de las pinturas negras que anticipa y reflejan su parte más instintiva y atormentada. Sabemos que Goya, por la sensación de proximidad de la muerte, experimentó tras este episodio de 1819 una crisis vivencial que le hizo profesar una religión intimista y en un súbito misticismo, buscando apoyo en una certidumbre superior, la única, Dios. En este concepto podemos confrontar el Goya Dolens del autorretrato con el Cristo Dolens de su piedad y relacionarlo con los dos cuadros religiosos anteriormente mencionados y con los que coincide en reflejar la situación preagónica de sus protagonistas, Cristo, San José de Calasanz y el propio Goya. Una expresión de comunión o terapia, el cáliz aportado por el ángel y la Eucaristía por el sacerdote para aliviar el alma, y el vaso con tónico por Arrieta para el cuerpo. Y nos sirven ambos, los tres, para meditar sobre la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. En esto se asemeja también al perro semihundido. Todos ellos muestran una actitud de resignación ante la muerte, aunque Goya se agarra a las sábanas y a través de ella a la vida, manifestando su deseo de seguir viviendo. Es el pintor español con más autorretratos, 30, que se explican por sus rasgos psicológicos, soberbia, vanidad, narcisismo, gran autoestima y sentido de autoafirmación, y profesionales, orgullo de su trabajo, necesidad de sentirse reconocido y admirado, o psicoanalíticamente como un mecanismo de defensa a través del narcisismo para compensar un posible complejo de inferioridad. Inicialmente aparece como un testigo inespecífico, como un torero en la novillada, pero más tarde aparece entre destacados personajes como San Bernardino de Siena, el conde de Floridablanca, el infante Don Luis, hasta llegar a la familia de Carlos IV, su punto álgido de vanidad y narcisismo artístico. Estos autorretratos reflejan su biotipo, constitución y psiquismo, observándole sumiso y servil en el conde de Floridablanca, humilde y reservado en el infante Don Luis, orgulloso y distante en San Bernardino de Siena, orgulloso, soberbio y con alta autoestima en la familia de Carlos IV, que contrastan con Goya asistido por Arrieta, donde se muestra humilde y vulnerable, pero confiado en los brazos de Arrieta. Su autorretrato con Arrieta es una muestra de su genialidad y su cuadro personal más importante, al pintarlo influido por un estado somatopsíquico personal tras su enfermedad de 1819, pero también
por ser la expresión plástica y proyección de esta, reflejar su cambio de espíritu y de opinión respecto de los médicos y constituir la más perfecta y simbólica representación pictórica de la medicina, al condensar sus 5 elementos fundamentales: el enfermo, el médico, la enfermedad y, sobre todo, el tratamiento y curación y la empatía o quinta esencia de la medicina, sin la cual la capacidad y habilidad del profesional pueden quedarse cortas. ¿Qué emociones vendrían a su mente cuando se enfrentó por primera vez a este lienzo en blanco? Su creación fue un ejercicio de autorreflexión, sinceridad y humildad, penetrando en su alma, a la cual desnudó de artificios para de este modo lograr con su obra transmitir nuevos significados. Esta obra establece un vínculo silencioso con el espectador, que al modo de un test de Rorschach le permiten identificarse y sentir la angustia de Goya o participar de la acción salvadora de Arrieta. Es un icono moral que debemos recordar cada vez que pensemos en la actitud del médico y en el abstracto concepto de la empatía. Por eso, Todorov la definió como un himno a la compasión, a la preocupación desinteresada por los demás y el reflejo de la virtud suprema, la pura benevolencia hacia el prójimo. Frente a los planteamientos actuales que buscan convertir el acto médico en algo virtual, este autorretrato refleja la necesidad de mantener el contacto estrecho con el enfermo y el valor de la clínica en su sentido etimológico, cline, porque, como decía don Pedro Lainentralgo, una historia clínica es el relato de los sucesivos encuentros entre el médico y el enfermo. Y ciertamente esta obra es un encuentro entre Arrieta y Goya, entre dos amigos, en el instante preciso de comprobar la eficacia del tratamiento. Goya tuvo una importante relación con la medicina y los médicos, por su faceta de pintor y de enfermo. Su experiencia en cada momento determinó su realidad, su visión y la expresión artística del médico, evolucionando desde una actitud neutra e indiferente en su primera representación, en el óleo denominado El médico, para pasar, tras su amarga experiencia de 1793, a reflejar en los caprichos una visión crítica y peyorativa, y finalmente, tras su radical cambio de actitud por el episodio de 1819, mostrar al médico como un profesional y un amigo, que olvidándose de sí mismo se entrega de forma desinteresada hacia el paciente, hacia el enfermo. Le dedicó 4 caprichos: el número 31, Ruega por ella; el 33, al conde palatino; el 53, Qué pico de oro; y sobre todo el 40, De qué mal morirá. Y los acompañó de un manuscrito donde los explicaba. En el capricho 40, considerada la mayor ironía artística contra los médicos, ataca su arrogancia y el falso formalismo usado para ocultar su ignorancia. Lo representa como un asno vestido con una larga casaca y corbatín, que reflexiona mientras toma el pulso con gesto grave y reflexivo a un moribundo y escribe en el manuscrito de la Biblioteca Nacional: no hay que preguntar de qué mal ha muerto el enfermo que hace caso de médicos bestias e ignorantes. O en la Calcografía Nacional: la enfermedad más grave es un doctor misterioso e ignorante. O en el del Museo del Prado: el médico es excelente, meditabundo, reflexivo, pausado, serio. ¿Qué más hay que pedir? En todos ellos deja claro que el enfermo no muere por su enfermedad, sino por el médico. Recuerda a Molière que en El enfermo imaginario afirmaba: ¿qué necesidad hay de 4 médicos si con uno es suficiente para matar al paciente? Sin embargo, convirtió su autorretrato con Arrieta en un símbolo y defensa del médico y de su profesión, a la vez que de agradecimiento por su entrega y dedicación a todos los médicos del mundo representados en Arrieta. Nos sorprende la cantidad de datos y estudios que hay sobre este cuadro y los escasos y confusos que disponemos del otro protagonista, Eugenio José García Arrieta, conocido casi exclusivamente por haber sido inmortalizado por Goya en esta obra. Sin embargo, debemos reflexionar que Goya es conocido en parte también gracias a este médico, pues al salvarle la vida, le permitió crear las pinturas negras que tanta fama le han dado. Arrieta nació en Cuéllar el 15 de noviembre de 1770 y falleció en Madrid el 7 de enero de 1830,
y no, como se asegura generalmente, en enero de 1820, por fiebre amarilla contraída tras ser comisionado para estudiar la peste de Levante en las costas norteafricanas. En este autorretrato, Goya se alejó de la tendencia satírica de los caprichos, pero también de la exaltación gloriosa al estilo de las convenciones pictóricas del momento, y optó por pintarle como un profesional cercano, vocacional, lleno de emociones y empatía, y reflejo del cambio de paradigma médico, de la especulación a la observación directa del enfermo, y exalta la humanización del acto médico frente a la excesiva y fría tecnificación actual. Cumplía con un perfil perfecto a nivel técnico, saber o conocimientos, saber hacer o competencia, experiencia y responsabilidad, asociado a una gran motivación y empatía. La mostró en esta obra al modo de un ángel protector, un buen samaritano, una Madonna o piedad laica o de la caridad romana como una virtud moral, un esvoto laico, el esvoto mejor del mundo, dirá Gómez de la Serna. Dejó constancia de su agradecimiento y amistad mediante un doble uso del lenguaje, el pictográfico y el ideográfico, escribiendo Goya agradecido a su amigo Arrieta, y también en ese pseudoabrazo protector que funde a ambos. Es el cuadro de Goya con la cartela escrita más larga, Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad, padecida a fines del año 1819 a los 73 de su edad. Lo pintó en 1820. Con esta obra, Goya cumple lo que afirmaba Séneca en De Beneficis. Para con este estoy agradecido, no tanto porque es médico, como porque es amigo. En base a la importancia de Arrieta, considero que el título correcto de este cuadro debería ser Arrieta asistiendo a Goya, o especialmente, como escribió el propio Goya al pie del cuadro, Goya agradecido a su amigo Arrieta. La moderna composición y ejecución de esta obra es fruto de una gran maestría plástica que huye del amaneramiento y de la minuciosidad y el detalle, y se apoya en contrastes cromáticos, lumínicos y figurativos entre Goya Arrieta y los personajes del fondo. Mientras el rostro, manos y ropaje de los primeros está tratado de forma realista y con una pincelada suelta, enérgica y precisa, el fondo, que es visto por Goya a través del recuerdo y la distorsión por su enfermedad, está oscuro, abierto al infinito y desdibujado, mediante una pincelada imprecisa y difusa. Con estos contrastes, refleja también la contraposición entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la luz, razón, y la oscuridad, superstición, creando una escena de gran tensión emocional y dramatismo. Frente a la máxima clásica que afirma que la finalidad de las artes liberales es enseñar con lo verdadero, aprovechar con lo bueno y deleitar con lo bello, Goya consigue, en línea con el sublime terrible tan al gusto de la época, convertir en fuente de inspiración su angustiosa vivencia agónica, y que nos atraiga y apasione lo terrible, que es donde encuentra este cuadro su sentido estético. A fin de cuentas, la belleza es muchas veces terror domesticado, que transforma a quien la contempla para convertirlo en admiración. No es de extrañar que Goya fuese definido como el mayor intérprete de la angustia de Occidente. Estas figuras del fondo se han explicado como las parcas o moiras, reflejo de su destino y presagio de la proximidad de la muerte, al modo de las moriendi, unos silenciosos testigos de su enfermedad, el reflejo de su inconsciente o de la sombra en el sentido de Jung, o alucinaciones visuales por su enfermedad o Refraín en el Seol. En su hábil manejo de la luz y de las sombras, muestra la influencia de Rembrandt y de Ray de Derby y enfatiza la separación entre el primer plano, próximo al espectador, el mundo real, iluminado y colorista, y el fondo, el mundo onírico e irreal, sombrío y monocromático. El primer plano está iluminado por una luz cenital blanquecina e intensa que cae casi verticalmente desde la izquierda, como un velón de altar, y se proyecta sobre las manos y los rostros de los dos protagonistas, remarcando sus facciones. En uno, para expresar vida y salud, en el otro, la agonía por su enfermedad, a la vez que los aproxima al observador, que asiste como si estuviese presente.
Esta luz ilumina, pero también brinda protección frente al inquietante mundo del segundo plano, al que la luz no logra llegar, y es habitado por sombras que acechan a Goya, y refuerza la sensación de vulnerabilidad y de Moriens que debió sentir. También jugó con el color, cuyo significado cultural, simbólico y emocional dominaba, y que constituye uno de los elementos fundamentales de su pintura, al convertir su presencia o ausencia en un medio para la expresión pictórica del mensaje y de sus emociones. Frente a un fondo oscuro, casi monocromático, destacan en primer plano el color blanco brillante de la sábana y camisas, símbolo de pureza; el rojo anaranjado de la colcha, símbolo de muerte y pasión; el verde grisáceo de la bata de Goya, símbolo de enfermedad, que se prolonga con el verde intenso de la levita de Arrieta, símbolo de salud, esperanza y empatía, sugiriendo un amistoso abrazo cromático, a la vez que con la tonalidad grisácea, que también es símbolo del anónimo de lo gris, refuerza el protagonismo de Arrieta y sitúa a Goya en medio del continuum entre la salud y la vitalidad del verde intenso de Arrieta y la muerte reflejada en la oscuridad del fondo. Goya representa la actitud pasiva y resignada, y Arrieta la activa y empática, pero ambos se funden física y cromáticamente en esa alianza terapéutica necesaria para que se produzca el milagro y finalidad del acto médico, la curación. Sorprende que en su situación agónica y de aparente disminución de la conciencia, Goya fuese capaz de captar y recordar tantos detalles sutiles que luego plasmó y expresan su memento mori, tal como la describió Chatelain en su obra Le Pas de la Mort, reforzando que fuese consciente de su gravedad. Se autorretrató decrépito y envejecido, si lo comparamos con un óleo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de 1815, o con su posterior retrato por López Portaña de 1826. Su rostro, símbolo del de todos los médicos del mundo, está pálido, casi inerte, y con algún tono grisáceo que le da un aspecto moribundo. Refleja su agonía con una mezcla de emociones, fatiga y vulnerabilidad, a la vez que de resignación, confianza y solicitud de ayuda. Está desprendido de todo componente de vanidad, narcisismo y soberbia expresados en otros autorretratos. Al igual que Job, Goya no se revela ni grita, confía, pero quiere encontrar sentido a este nuevo sufrimiento. Sus ojos, escasamente entreabiertos, hundidos, ojerosos y con edemas palpebrales. El cabello revuelto y apelmazado por el sudor febril o la hipoperfusión. Las mandíbulas caídas, dejando entreabierta la boca para facilitar la respiración ante una posible disnea, mostrada en unos labios cianóticos. La camisa abierta por el calor febril o para que nada dificulte el paso del aire. Su mirada no es la escrutadora, atenta y profunda propia de un gran observador, sino que está triste, perdida y ligeramente estrábica, y sin mantener contacto visual con Arrieta. Está desmadejado, con una aparente ingurgitación venosa en su cuello, e incorporado sobre la cama para recibir el tratamiento, pero también por una posible ortopnea, en una postura que a duras penas mantiene por su debilidad. Se aferra a la sábana con su mano izquierda para taparse con ella, pero más probablemente para no caerse, y a la vez se reclina su tronco y cabeza sobre Arrieta, al modo de un Cristo dolens, y muy próximo a él porque necesitaba sentir su aliento, su latido, su cercanía y protección ante las figuras del fondo, al no tener fuerza para protegerse de ellas. En este momento tan crítico, se debió sentir separado de la muerte única y exclusivamente por la interposición de Arrieta, que está retratado con gran vitalidad, manifestada en una facies saludable, sonrosada, de labios rojos y carnosos, y con una expresión preocupada, pero con una leve sonrisa que, apoyada por su mirada profunda, transmite serenidad. Las manos de Goya y de Arrieta son también un elemento muy importante. Mientras la mano derecha de Goya está aparentemente débil, la izquierda se aferra con fuerza a la ropa que le cubre hasta la cintura y simboliza su deseo de agarrarse a la vida. Debemos recordar que el término agonía viene del griego agon, que significa angustia, pero también lucha, combate. Se trata de darle sentido a la palabra ser. La mano izquierda de Arrieta
solo muestra una parte diminuta pero protectora, condensada en unas falanges distales flexionadas con las uñas recortadas más allá de los bordes, que dejan unas yemas carnosas, reflejo de su autocuidado, a la vez que de su capacidad para proteger y ayudar con ternura y sin dañar. Pero también para sujetar, como se observa en su ligera presión sobre Goya para acercarle el vaso. Por el contrario, con la mano derecha le ofrece de modo firme el vaso que contiene el tratamiento. Sus manos integran la cura y el cuidado. Con este cuadro, Goya convierte a Arrieta en un mito y en un símbolo de la actitud y actitud del médico expresado a través de su cara y sus manos. Se ha considerado a Goya como ejemplo de enfermedad creadora al estar sus bruscos cambios estilísticos en torno a sus procesos médicos de 1793 y 1819, en una desconcertante trayectoria artística de difícil explicación desde la historia del arte, mientras que se pueden explicar por la influencia de su psiquismo y su patobiografía sobre su proceso creativo. Ya era un genio, pero a raíz de su enfermedad presentó una crisis iluminadora y de libertad creativa que dio lugar a un Goya más imaginativo, inconformista, crítico y agudo observador de aspectos desapercibidos de la realidad y de la condición humana. A pesar a este cambio, también contribuyó un fuerte estímulo de superación e interés por crear, y su aislamiento sensorial. Este aislamiento potenció su introspección y sus habilidades visuales, memoria y abstracción visual y capacidad visoperceptiva, y la búsqueda de inspiración en su imaginación y en su propia alma, más allá de la realidad observada y de la razón. Gracias a su habilidad plástica, generó nuevos cauces de expresión artística. Sin su sordera, posiblemente no habría terminado de encontrarse, como también señaló su propio hijo. Su nueva creatividad fue espontánea, casi sin esfuerzo, y careció de ocaso, ya que persistió hasta el final de sus días, mostrando la posibilidad de plasticidad mental en asenescencia, como reflejó en el dibujo 54 del cuaderno de Burdeos, titulado Aún aprendo. Mientras del episodio de 1793 disponemos de mucha información escrita, pero ninguna iconográfica, del de 1819 no consta ningún documento escrito, pero tenemos una referencia iconográfica fundamental, este magnífico autorretrato, y del testimonio de su agradecimiento a Arrieta, que nos permite deducir la eficacia del tratamiento. Se ha lucubrado mucho sobre su enfermedad, mencionándose una infección, sífilis, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, malaria, una intoxicación, saturnismo, mercurio, quinocinconismo, un proceso autoinmune, Susa, Kogan, Boko Yaragi, Arada, o psiquiátrico, esquizofrenia, depresión o trastorno bipolar, aunque respecto a lo psiquiátrico, nada permite pensar que fuese la causa primaria. En base al error de atribuir a Arrieta el ser experto en fiebre amarilla, se consideró esta como la principal posibilidad diagnóstica del episodio de 1819, pero además de la falta de relación clínica, no consta en la Gaceta de Madrid ninguna epidemia durante el periodo de 1819-1820. También se pensó en una fiebre tifoidea, en una neumonía contraída mientras inspeccionaba las obras de su quinta, o incluso en una nueva intoxicación por quina o por plomo en base a sus antecedentes personales, y el plomo también por sus antecedentes personales, dado que se precedió de una mayor actividad y exposición al albayalde, pero resulta difícil de aceptarla por su rápida y buena recuperación. Seguimos sin un diagnóstico. Podía resumirse, parafraseando el título del Capricho 40, «¿Qué mal padeció?». Fuese el proceso que fuese, se curó y vivió 9 años más con una calidad de vida adecuada y una creatividad plena. Goya quiso reflejar el trance real del que le sacó a Arrieta, pero también usó su autorretrato como una catarsis para escapar de su angustiosa experiencia y probar sus habilidades artísticas, al igual que hizo en 1793 con las pinturas catastróficas, y que en carta a Iriarte le dijo que eran para ocupar la imaginación mortificada en la consideración de sus males. De las características que debe tener el médico, atento oyente, sensible interlocutor y cuidadoso observador, solo podemos recurrir a la cuidadosa observación de esta obra para intuir lo que Goya sintió y quiso decir. En base a ella,
A ello, mi explicación es que presentó un proceso cardiorrespiratorio primario o secundario en descompensación febril o por alguna secuela de 1793 y complicado con una posible alteración cerebrovascular y una depresión. Esta hipótesis se apoya en una serie de signos faciales: cara pálida, abotargada, sudorosa, de aspecto cansado y ligeramente perfilada, con cianosis labial, edemas palpebrales bilaterales, boca entreabierta buscando el aire y una aparente ingurgitación de la yugular. Y posturales, débil y recostado por una posible ortornea, pero también por el color del tratamiento que le ofrece Arrieta y en la descripción que hace Materón en su biografía de 1858, para la cual conversó con personas que le conocieron. El color rojo coñac del líquido descarta que sea agua y orienta a una medicación con dicha tonalidad, como el esmislas o el estrofanto, o que estuviese diluida en vino tinto para hacerla más apetecible, enmascarar el sabor amargo o facilitar su dilución, y en este caso la posibilidad se ampliaría al extracto de quina y a la digital. Sabemos por Hipólito Ruiz López, botánico contemporáneo de Arrieta, que éste había usado esmislas ante diferentes procesos, pudiendo ser la esmislas Jampuy Ruiz, que es antiinflamatoria y discretamente bactericida y orientaría hacia una etiología infecciosa, o la esmislas áspera. Por el color del líquido intuimos qué producto pudo utilizar, pero no para qué fue usado. Esta información nos la aporta Materón, que al describir el autorretrato lo describe como: el doctor Arrieta ofrece un cordial a Goya enfermo. La referencia al cordial refuerza el proceso cardiorrespiratorio, ya que cordial, además de significar afable, cariñoso, significa también bebida que se da a los enfermos para fortalecer el corazón. Un diccionario médico francés de la época de Materón lo define como medicamento que, actuando sobre el corazón, tiene la propiedad de aumentar rápidamente el calor corporal, activando la circulación. En consecuencia, el vaso podría contener un cardiotónico, bien una preparación de hojas de digital, ya conocida en esa época para moderar las contracciones cardíacas y como diurético, o de esmislas áspera, usada como diurético y para rebajar la sangre viciosa en enfermedades cardiocirculatorias. El problema cardiorrespiratorio pudo complicarse con una reacción vivencial depresiva y una alteración cerebrovascular. Esto último se apoya en una posible debilidad faciobraquial derecha, objetivada en esa mano aparentemente débil e hipotónica, y en una comisura labial ligeramente caída. Al no disponer de otra información o de secuelas motrices, asumimos que podría ser posiblemente un accidente isquémico transitorio y no un infarto lacunar tipo LACI. Goya tenía factores de riesgo vascular: constitución pícnica, edad, consumo de tabaco, alcohol y dieta rica en grasas, un posible SAOS e hipertensión arterial por su constitución pícnica y cuello corto. Además, el escritor Gomillion citó la existencia de parálisis en unos documentos de la familia de Arrieta. Este proceso que agravó su carácter malhumorado, intransigente y suspicaz, le produjo una visión pesimista y sombría del mundo que pudo complicarse con un trastorno depresivo que se prolongaría hasta 1823 y contribuiría al cambio estilístico que se insinúa en este autorretrato y culmina en las pinturas negras. Si extrapolamos el caso del pintor Marrocco a Goya, vemos como en el contexto de un psiquismo atormentado y deprimido, el arte se convierte en una catarsis y proyección temática, agonía, enfermedad, formal, seres monstruosos del fondo, estilística, contraste lumínico, pérdida cromática, tonalidad difuminada, expresión de miedo, tristeza, angustia y destino de la obra, esboto o destino personal. La obra de Goya no caduca, nos sigue cautivando, seduciendo y sorprendiendo, con un estilo y mensaje que conecta directamente con el observador y genera, sobre todo, una expresión psíquica que refleja su genialidad y su compleja y a veces contradictoria alma. Quiero acabar con una referencia no sobre Goya, sino sobre Arrieta, que es también protagonista de esta obra, y así lo entendió el propio pintor. Recordemos su mirada, sus manos. Arrieta nos enseña
a los que somos ya médicos y a los que están todavía en el camino de serlo, la importancia en esta profesión de la empatía y de tener un espíritu humilde y de servicio con aptitud y actitud. Espero que hayan sentido este autorretrato de Goya, símbolo de su vivencia y de enfermedad, reflejo de su posible causa, y reflexionado sobre su influencia en sus cambios estilísticos, pero sobre todo descubierto su acertada visión de lo que debe ser el acto médico y la confianza en el médico. He dicho. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Es para mí un placer y un honor el poder contestar esta tarde el discurso de ingreso en Asemella del doctor José María Pérez Trullén, un discurso extraordinario que ha estado estructurado alrededor del autorretrato que se hace Goya en compañía de su médico, el doctor Arrieta. Bueno, en su excelente discurso, nuestro conferenciante nos ha mostrado sus extensos conocimientos sobre arte y patología médica, pero ante todo ha hecho un estudio muy certero sobre la vivencia de la enfermedad por parte de Francisco de Goya, para llevarnos finalmente al descubrimiento de la importancia de la relación médico-paciente, que es el eje sobre el que rota todo lo que hay de humanismo en nuestra profesión médica y que también es uno de los pilares que da sentido a Asemella, nuestra asociación médico-humanística. Bueno, y para comenzar a dar respuesta al discurso de ingreso del doctor Pérez Trullén, que se ha basado en las sensaciones que puede experimentar un médico al estar delante de un cuadro, creo que puede ser muy oportuno traer aquí las palabras con las que la filósofa María Zambrano describe lo que la visión de la pintura puede llegar a inspirar en el alma humana. Ella dice: la pintura es una presencia constante donde detener la mirada. Y esto se cumple esencialmente, sobre todo al estar delante de este cuadro, en el que se pinta Goya con su médico, porque mirarlo es dejarse llevar por el hechizo y acercarse de una manera mágica a ese lugar privilegiado del que habla María Zambrano, un lugar que solo se da en la pintura y que desde luego no depende únicamente del pintor que la ha realizado, sino que sobre todo depende de la predisposición de la mirada del espectador del cuadro, que si es meditada podrá adentrarnos en lo intangible, en la morada de lo misterioso, llevándonos a vivir un tiempo diferente y sobre todo a reflexionar sobre la relación tan importante que se establece durante el acto médico, la relación médico-paciente. Y estoy segura que ha sido todo esto lo que ha inspirado al doctor Pérez Trullén la elección del tema para preparar el extraordinario discurso que nos ha ofrecido esta tarde. Porque José María, al estar delante de este autorretrato de Francisco de Goya con su médico, ha logrado mirarse en él como si fuese en un espejo, donde se ha encontrado reflejado a sí mismo como médico. Y estoy segura de que ha sido esto lo que le ha llevado a hablar muy certeramente de lo que veía en cada momento en el cuadro, para después poder desvelarlo y llegar a descubrirnos ese extraordinario enigma que encierra la pintura en sí misma. Pero descubrir este enigma, en este caso concreto de este cuadro, es algo realmente muy difícil, porque en principio estamos ante un autorretrato. Bueno, cuando un pintor se realiza un autorretrato, está haciendo uno de los trabajos de análisis más profundos que puede realizar un artista sobre sí mismo, porque retratarse implica escrutarse el propio rostro y llegar a conocerse uno mismo tal y como es. Y sobre todo tal y como estaba en el momento de pintarse. Y precisamente en el momento en que Goya se hace este autorretrato, estaba muy enfermo. Y por ello en el cuadro nos muestra, además de su sufrimiento y su vulnerabilidad, también y sobre todo el agradecimiento infinito que procesaba su médico, el doctor Arrieta, que le pintó a su lado, que le ayudó a curarse y con el después que le unió una gran amistad. Bueno, mirando este autorretrato de Goya, pues podemos encontrar en él todas las características propias del genio: el individualismo, la independencia, la rebeldía y, ante todo, el espíritu de lucha contra la enfermedad. Esa enfermedad que, según decía el propio pintor, le había puesto a 2 dedos de la muerte. Pero
¿Cuál podría ser esta enfermedad misteriosa que afectaba a Goya cuando fue retratado por el doctor Arrieta? Bueno, es muy difícil hacer un diagnóstico retrospectivo de un paciente fallecido hace casi 2 siglos y sin una historia clínica escrita. Y aunque desde el punto de vista médico todo esto desde luego tiene muchísima importancia y de hecho en su discurso el doctor Pérez Trullén ha apuntado muchísimos diagnósticos posibles, me gustaría abordar en esta contestación el tema desde un punto de vista artístico y creativo y por el estudio del cuadro llegar a intentar comprender el papel que pudo tener la enfermedad física o psíquica padecida por Francisco de Goya cuando se hizo este autorretrato y el cambio experimentado en su obra al superarla. Este cambio, que podría estar inducido por la enfermedad, según el profesor Alonso Fernández, se desdobla en 2 secuencias. La primera de ellas estaría marcada por el abandono total de la pintura por parte de Goya durante aproximadamente 1 año justo después de sufrir la enfermedad. Y la segunda de estas secuencias se centraría en el periodo comprendido de 1821 a 1823, cuando le desaparece este bloqueo pictórico inicial y comienza a plasmar sus ideas depresivas en las pinturas negras, realizando un total de 14 cuadros con los que decora las paredes de la Quinta del Sordo, su nuevo hogar en las proximidades del río Manzanares, en Madrid. Estas pinturas son la expresión plástica de un delirio depresivo, donde el horror y la violencia sanguinaria llegan a su máximo exponente con la pintura de su Saturno caníbal. Quizá ahora, al estar delante de estas pinturas negras en la sala que actualmente ocupan en el Museo del Prado, podamos ver en ella trazos expresionistas, porque la pintura de Goya realmente es pensamiento, y su pincelada en estas obras tardías es todo un presagio del moderno expresionismo alemán de Kirchner, que como corriente pictórica tuvo su desarrollo muchos años después. Yo creo que esta es otra de las virtudes de la pintura de Goya, su modernidad. Para Ramón Gaya, el mejor Goya era el de las pinturas negras, y precisamente él supo descubrir en ellas facetas que han sido insospechadas para otros. Gaya decía que las pinturas negras de Goya se elevan de entre lo brusco como una flor fresca, insospechada, increíble, maravillosa, milagrosa. Y es que realmente, como apunta Ramón Gaya, Goya vuelve a florecer de nuevo después de realizar sus pinturas negras y superar su enfermedad, porque de la depresión inicial pasará después a un estado de hiperactividad que ya no le abandonará hasta su muerte, que se caracteriza por una gran actividad ocupacional, una gran fiebre creadora y sobre todo por un cambio en el carácter del artista, que de repente pues, se vuelve parlanchín, inquieto, viajero, imprudente, bromista. Y en este cambio y superación de la enfermedad pudo influir también el dominio que siempre Goya tuvo de todas las técnicas de dibujo y pintura, porque sus frescos se combinan de forma inaudita con el temple, sus grabados son una mezcla extraordinaria de aguafuerte, bruñido y aguatinta, y también es sorprendente su conocimiento y su capacidad de aprendizaje, que no le abandonó nunca. Por ejemplo, cuando era anciano comenzó a aprender y a utilizar la técnica de la litografía, que había sido inventada tan solo unos años antes. Y también podemos encontrar el reflejo de esta actitud creativa incansable de Goya en sus últimos años, después de superar su enfermedad, en un dibujo que ha sido citado como una de las obras favoritas de Goya para el doctor Pérez Trullén, en el que el artista muestra a un anciano apoyado en un bastón. Este cuadro, que realiza en 1828, titulado Aún aprendo, representa la auténtica proyección de su carácter en sus últimos años, en los que nunca abandonó su valentía y su capacidad de aprendizaje. También podemos tener una idea del carácter que tenía Goya a los 78 años, cuando una vez superada su enfermedad se fue a Francia, por las descripciones que hace de él su amigo Leandro Fernández de Moratín. Recién llegado a Burdeos en 1824, Moratín le describe así: llegó sordo, viejo, torpe y débil, y sin saber una palabra de francés, pero estaba muy contento y deseoso de ver mundo. Y un año más tarde, el 28 de julio de 1825, Moratín le vuelve a describir así. Dice, Goya está muy arrogantillo y pinta que se las pela, sin querer corregir nada de lo que pinta, y eso que dentro de 2 meses cumplirá 80 años. Es realmente increíble y muy de admirar la capacidad creativa de Goya, que le acompañó toda su vida, desde su juventud hasta su muerte. Bueno, y ya para finalizar la contestación de este discurso, que se ha centrado en la observación por parte de un médico de un cuadro en el que se muestra como ningún otro dentro de toda la historia del arte la relación entre un pintor enfermo y su médico, me gustaría unir una de las reflexiones que ha hecho el doctor Pérez Trullén al decir que el artista es mucho más que su obra,
con las ideas que tiene Ortega y Gasset en relación a los sentimientos que pueden despertar en nosotros la visión de algunas obras de arte. Ortega dice: las obras de arte no nacen del aire, son pedazos de vidas humanas y tienen vida propia. Por ello, la menor pincelada en un cuadro, si la entendemos de verdad, hace rebrotar del lienzo, del papel o de la tabla donde esté pintada la historia de una existencia. Por eso esta tarde, con su discurso, a través del estudio de las pinceladas mágicas de Goya en el autorretrato que se realiza con su médico, el doctor Arrieta, el doctor Pérez Trullén ha sabido hacer brotar del lienzo, siguiendo las observaciones de Ortega, la historia de una existencia y, sobre todo, la vivencia de una enfermedad por parte de un pintor que estaba muy agradecido al médico que le había curado. Y así, con su discurso de esta tarde, José María nos ha hecho comprender a todos los que hemos escuchado sus palabras el reconocimiento que sintió Goya por su médico, el doctor Arrieta, con quien logró establecer una relación que se basaba en la confianza, en la comunicación efectiva y en el respeto mutuo, que son los atributos de la auténtica relación médico-paciente. Así que nada más, ya solo querría para terminar felicitarte, querido José María, por tu extraordinario discurso, darte la bienvenida a nuestra asociación, donde esperamos pues poder disfrutar de todas tus colaboraciones humanísticas que han comenzado hoy con la lectura de tu extraordinario discurso. Así que enhorabuena de nuevo y a continuación te voy a hacer entrega del diploma que ya te señala como asociado numerario de ASEMELLA. Daros las gracias, dar las gracias de nuevo al Colegio de Médicos de Zaragoza y sobre todo daros las gracias a todos por acompañarnos esta tarde en esta lectura de este discurso de ingreso. Buenas tardes. Vamos a hacernos aquí la foto. Ponte aquí en el medio. Ponte la foto.